Pues buenas tardes y sed todos muy bienvenidos a este Santuario de los Mártires de Zaragoza. La Basílica Parroquia de Santa Engracia es el santuario de los mártires de nuestra ciudad. Los mártires conocidos y los desconocidos. Los protomártires, los de los primeros siglos, pero también aquí veneramos y tenemos especialmente presentes a todos los mártires de nuestra tierra y de todas las tierras, porque los mártires son universales. Contentos de acoger unas nuevas jornadas. Muchísimas gracias, Martín, por todo tu trabajo, por toda tu dedicación. Mártires de ayer y de hoy, mártires de todos los tiempos. Engracia, sus compañeros, los innumerables, como los conocíamos siempre. Hoy el martirio sigue sucediendo, no solo es una cosa de ayer. Los de ayer aquí los tenemos muy presentes, pero la semana pasada 200 en Nigeria, así, a cientos. También muchos de ellos eran anónimos, no sabemos si llegarán a identificar sus nombres. Hace un mes, un compañero de nuestra diócesis misionero, pues en la misión vecina a la suya, 57, en Mozambique. Y ayer, 22 en Damasco. Esto en un mes. Así y en unas cifras pues un poquito por encima, sin detenernos más. Mártires de ayer, mártires de hoy, mártires siempre. Lo sabemos, nos avisó el Señor. Pues hoy, bienvenidos todos. Muchas gracias por esta organización de las jornadas y vamos a escuchar a quienes nos van a ayudar a profundizar también en el testimonio de los mártires. Testimonio de evangelización. Ellos son evangelizadores hoy también. Muchas gracias por venir y vamos a disfrutar. En esta parroquia en la que yo estuve de vicario parroquial entre el 2008 y 2015. A todos ustedes supongo que les sonará esa frase de Francisco Umbral cuando fue a una entrevista en televisión con Mercedes Milá y dijo que yo he venido a hablar de mi libro. Bueno, yo no voy a venir a hablar de mi libro, pero sí de parte de un libro en el que participé en el 2022, que tiene un título, bueno, porque ahora en el tema de la santidad está muy de moda en la universidad, con una forma de investigar muy peculiar, y bueno, era un congreso que se celebra aquí en Zaragoza titulado Santos extravagantes, santos sin altar, mártires modernos. Entonces yo me encargaron una comunicación con el mismo título de la comunicación que voy a tratar ahora, sobre misioneros mártires aragoneses entre los siglos XVI y XIX. Si quieren, se lo pueden leer, son 50 páginas, o sea que con este tiempo de calor, pues bueno, si tienen problemas de insomnio, se lo pueden leer tranquilidad. Entonces, yo no voy, las 50 páginas son todo esto, y no es el día adecuado, porque ya estamos casi en las primeras vísperas de la Natividad de San Juan Bautista, y no es la hora adecuada, a no ser que quieran dormir la siesta, que nunca está
de mar. Entonces, no sé si ustedes se han preguntado cuántos misioneros fueron a América entre los siglos XVI y XIX. Pues, como hay gente para todo, pues hay quien lo ha contado. Entonces, en 1068 expediciones fueron más de 15.000 misioneros, 15.097 exactamente. Pero, dada la desproporción de población entre lo que era la corona de Castilla y la corona de Aragón, pues obviamente la parte aragonesa fue siempre muy baja. De hecho, de 1837 frailes dominicos, solo 211 fueron aragoneses. O, por ejemplo, para Filipinas, que la presencia de frailes de la Corona de Aragón empezó muy tarde, en 1667, pues hasta 1898 solo hubo 46 frailes aragoneses, de los cuales 42 del convento de Zaragoza. Como pueden ver, pues bueno, la participación numérica fue escasa, pero no así la importancia cualitativa. Entonces, me voy a ocupar solo de aquellos de los que se ha incoado proceso de beatificación, están en camino o ya están en los altares. Entonces, voy a seguir no un criterio cronológico, sino geográfico, yendo hacia el oeste. Y el primer mártir que hay que citar fue en las aguas de la isla de La Palma. Pertenece al grupo del beato Ignacio Acevedo y compañeros mártires, mal llamados mártires del Brasil, porque era su lugar de destino. Es un grupo de jesuitas que fueron sorprendidos por un pirata francés hugonote, que como entonces no se estilaba lo del ecumenismo, pues bueno, pues se los fueron cargando, arrojando al mar. Y entre ellos, que tuvieron muy pronto fama de santidad, de hecho, Santa Teresa de Jesús tuvo una visión que veía este grupo de mártires en el cielo, porque uno de ellos era pariente suyo. Pues bueno, había un jesuita que se llama Juan de Mayorga, que tuvo una peripecia peculiar, porque antes de ser jesuita había sido pintor, y de hecho se conocen varias obras de arte suyas que luego se veneraron como reliquias. Siendo pintor, este jesuita, que era de origen de la Baja Navarra, pues ingresó en la Compañía de Jesús, lo conoció Ignacio de Acevedo, y fue uno de los pocos españoles que participaron de esa expedición, porque la mayoría eran portugueses. Esto es el año 1570. Bueno, pues nos vamos ya, pasamos el Atlántico y vamos al Caribe, que como curro, pues nos vamos al Caribe, que seguro que se estará muy bien. Bueno, y tenemos que hablar de los mártires de la Florida. Es decir, como saben, por mucho que los anglosajones hayan dominado la historia de Estados Unidos, la primera ciudad que se fundó en Estados Unidos fue San Agustín, y el nombre de Florida corresponde pues a que fue descubierto el día de la Pascua de Resurrección, la Pascua Florida. Bueno, pues allí hubo 3 mártires aragoneses. Un dominico, un jesuita y un franciscano. El dominico era Fray Luis Cáncer, que era de Barbastro, que fue del convento de Zaragoza, que predicó
primero en Puerto Rico, en México, en Guatemala, y que era de la línea de Bartolomé de las Casas. Bueno, se puede decir que él participaba de la idea del buen salvaje. Y entonces, bueno, pues en 1549 se autorizó una expedición de dominicos para evangelizar la Florida, pero digamos que su ardor misionero era tan grande como lo era su imprudencia. Entonces, pues bueno, pues como los indios de la época no estaban por la labor, pues bueno, en cuanto saltó a tierra, pues se lo cargaron. Esto fue en 1549. Luego, en 1566, pasó algo parecido con Pedro Martínez, que era de Cella, que pocos años después pasaría a la diócesis, a la recién creada diócesis de Teruel, pero entonces era diócesis de Zaragoza, jesuita, que también fue martirizado nada más pisar las playas del Caribe en la Florida. Es el protomártir jesuita de la Florida. Entonces, ambos están en proceso de beatificación con un numeroso grupo de mártires. Y aparte hay otro que está más de actualidad porque su decreto de martirio fue aprobado por el Papa Francisco en el mes de enero y de momento no está puesta su fecha de beatificación. Aunque se consideran mártires de la Florida, actualmente el territorio donde fueron martirizados, la isla de Santa Catalina, pertenece al estado de Georgia. Entonces, se trata de Fray Miguel Añón, que se supone que es de Zaragoza, nacido entre 1540 y 1550, y eso es lo que dicen las fuentes franciscanas, el artículo, por ejemplo, que aparece en la Biblioteca Santorum, etc. Si dicen ellos que era de Zaragoza, pues sería de Zaragoza. Lo que me extraña, como director del Archivo Diocesano de Zaragoza, es que no hayan encontrado la partida de bautismo, sabiendo que entonces ya existían libros sacramentales que tenemos casi todos los tenemos en el archivo diocesano. Entonces, desde luego, el apellido Añón es aragonés, ¿no? Pero se supone que era del convento de Vitoria y que fue con una expedición varios frailes a esta zona actualmente, como he dicho, del estado de Georgia, y fueron martirizados en 1597 en el contexto de una rebelión de los indios de la zona, y fueron martirizados por luchar contra la poligamia y defender la unidad del matrimonio católico. Como digo, está ya aprobado su martirio, pero falta la fecha de beatificación. De los dos primeros que he dicho, Luis Cáncer y Pedro Martínez, están pintados en la cúpula del Pilar, en el grupo de mártires aragoneses, aunque entonces, cuando se pintó en 1872, no estaban todavía en proceso de beatificación. Luego, pues ya vamos avanzando hacia Japón. Como saben, fue evangelizada por San Francisco Javier. En 1597 fueron martirizados San Pedro Bautista y compañeros mártires. Digo San Pedro Bautista porque buena parte de ese grupo eran franciscanos y jesuitas españoles, aunque en el misal ponga San Pablo Miki y compañeros mártires. Y cito a San Pedro Bautista porque figura en
escudo heráldico de un pueblo de Zaragoza que se llama Paracuellos de la Ribera, porque a poco de ser martirizado llegó una reliquia suya y es el patrono del pueblo. Pues muchos años más tarde, en 1633, fue martirizado el beato Martín de San Nicolás Lumbreras, cuya partida de bautismo tenemos en el archivo diocesano porque figura su partida de bautismo en los libros de la parroquia del Pilar. Era agustino de Recoleto y este es muy importante porque cuando llegó a Filipinas fue el que introdujo la devoción a la Virgen del Pilar en el convento de Manila y a través de ahí pues se extendió por todas las islas. Estando allí en Filipinas, pues en 1633, en noviembre, pues llega con un compañero granadino y al poco tiempo son apresados y quemados vivos. Fueron beatificados en 1989 por Juan Pablo II. De Japón pasamos a Filipinas en 1655 con el martirio de un jacetano o de un jaqués, Alejandro López, que este era jesuita y que era miembro de la embajada española ante un rey moro. Ya saben que los moros no son los marroquíes también, sino que es como se denominan también los musulmanes de Filipinas. Entonces participó en una embajada al sultán de Mindanao y él le incitó pues a que dejase de lado los ritos de Mahoma y esto pues le enfureció al sultán y fue la causa de su martirio. No se ha incoado a proceso de beatificación, pero se considera venerable y hay un cuadro en la sacristía de la Catedral de Jaca. De Filipinas pasamos a China, con el único santo que hay hasta actualmente nacido en la diócesis de Teruel, San Joaquín Rollo, que a pesar del apellido no somos familiares. Era dominico de un pueblo que se llamaba Hinojosa del Jarque y fue destinado a las misiones de China. Y allí fue ejecutado en 1748. Fue beatificado en 1893 y canonizado el 1 de octubre del año 2000 en una canonización numerosa de mártires de China que le causó mucha molestia a la República Popular China porque era la fiesta de la fundación de la República Popular y les molestó bastante. Sus reliquias estaban en el convento de Manila, pero fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial durante el bombardeo de la ciudad por parte de los japoneses. Y avanzamos casi 100 años, hasta 1838, en concreto en la región de Tonkin, que ahora está englobada en lo que conocemos como Vietnam, con el martirio de San Ignacio Clemente Delgado, dominico, natural de Villa Felice, que fue fraile del convento de Calatayud y durante 40 años pues fue misionero y obispo allí en Vietnam hasta que fue encarcelado y condenado a la decapitación, con tal mala suerte que murió mientras estaba en una jaula, pero para que se cumpliese la sentencia, una vez muerto se le cortó la cabeza, se le arrojó a un río y fue encontrada años más tarde. Sus restos se veneran ahí en Vietnam, aunque también tiene una capilla en su pueblo natal de Villa Felice y hay otra en la Basílica del Pilar, aparte de tener desde hace poco dedicada
una parroquia de las últimas de la diócesis, ¿no? Entonces, pues si tienen más interés en conocer las peripecias de estos mártires, pues si quieren, se compran el libro, se lo leen y ya me dirán si le ha sido de interés. Y ya no tengo más nada que decir. Esto es todo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechando que está don Juan Ramón. Bueno, pues voy a hacerla yo. Cuando escuchaba su intervención, tendré que leerla. Tal y como la he planteado, tendré que leerla. Reconozco que sé poco sobre estos mártires. Me planteaba, ¿son conocidos aquí en esta diócesis? ¿Son conocidos en esta tierra? ¿Hay alguien que haya dado información, además de usted? Porque algunos realmente para mí no es que haya sido un descubrimiento, pero casi. Los misioneros de América no, entonces cosas porque no están beatificados. Fray Joaquín Royo sí, porque cuando ya fue beatificado en 1893 en su pueblo Hinojosa del Jar, que se le edificó una ermita y era el patrón del Instituto de Estudios Turolenses y además es venerado sobre todo por la comunidad católica china de aquí de Zaragoza, que tiene su presencia en la parroquia de San Valero, porque todos los católicos, o la inmensa mayoría de los católicos chinos que hay en Zaragoza, proceden de la zona que fue evangelizada por San Joaquín Royo y por los otros frailes dominicos. De San Ignacio Clemente Delgado, sí, porque es el patrono de los misioneros diocesanos. Y el otro, el beato Martín de San Nicolás Lumbreras, será, esta es curiosidad, es más venerado aquí en Zaragoza, no, es más venerado en la diócesis de Tarazona, porque es un ejemplo de estas polémicas hagiográficas de a ver de dónde es el santo, porque claro, su familia procedía del pueblo de Tabuenca, que hasta 1955 era de Zaragoza y desde entonces es de Tarazona. Entonces, bueno, pues la tradición local dice que fue engendrado y que nació en el pueblo y que lo trajeron a bautizar al Pilar, cosa que conociendo las costumbres de la época es harto difícil de creer, ¿no? Pero está en el misal diocesano de Zaragoza y está en el misal diocesano de Tarazona. El problema es que es beato, por ejemplo, y son memorias libres, ¿no? Mientras que los otros dos ya son santos y son memorias obligatorias, que están diluidos pues, dentro de las fiestas colectivas que hay en el misal diocesano de los mártires de Vietnam y de los mártires de China. Pero vamos, no son figuras que
que sean muy conocidas. ¿Alguna? Momento. Así queda registrado. Que he llegado tarde, pero no sé si lo ha dicho, el nombre del libro y cómo lo podemos adquirir. El título se llama Santos extravagantes, santos sin altar, mártires modernos. Fue dirigido su publicación por el que es el actual vicerrector de Cultura e Investigación, Eliseo Serrano, y Jesús Criado, y está publicado en una editorial madrileña que se llama Silex, y es del año 2022, y tiene 400 páginas. Entonces mi comunicación solo es una pequeña parte de ese libro. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia. Y la pregunta sería, de estos siglos que he comentado, todo el tema de algunos mártires en nuestra propia archidiócesis, ¿cuál sería la sombra, lo que viene siendo la influencia de estos mártires en la espiritualidad? Quizás se ha configurado también en estos últimos siglos esa espiritualidad martirial ligada a esta diócesis. ¿Cuál es la influencia que han podido ejercer? Pues yo creo que prácticamente nula. Nula pues porque no han sido elevados a los altares hasta fechas muy recientes. Es decir, San Ignacio Clemente fue beatificado en 1900 y no fue canonizado hasta 1988. San Joaquín Rollo no fue canonizado hasta el año 2000. Entonces, es que desgraciadamente santos aragoneses de esta época que hayan sido elevados a los altares son muy pocos, y que fueran canonizados en esta época menos todavía. Hace poco hemos celebrado el 4º centenario de la canonización de Santa Isabel de Portugal, que fue en 1625, pero luego solo fue San Pascual Bailón y San José de Calassanz, porque todos los demás fueron ya beatificados mucho más tarde. Incluso, por ejemplo, San Pedro Arbués no fue canonizado hasta 1867, ¿no? Es que es una cosa curiosa porque no sé si hay algo en el carácter aragonés, pero aragoneses nacidos y muertos en Aragón no mártires, que estén en los altares desde 1585, desde que se instituyó la Congregación de Ritos, no hay ninguno. De momento. El único que ha subido a los altares, nacido y muerto en Aragón, porque fue mártir, fue San Pedro Arbués. Y los únicos, actualmente, los únicos nacidos y muertos en Aragón que están en los altares de época contemporánea han sido mártires, porque la Madre Ràfols era catalana y Santa Genoveva Torres valenciana. Y San José María, por ejemplo, murió en Roma. Es decir, no sé qué hay, si hay algún impedimento en la genética aragonesa o en el territorio aragonés que hace que... Bueno, y también se incoaron procesos de beatificación de un franciscano y de un obispo dominico, pero por la mala influencia, la falta de publicidad o algo de eso, está en el Archivo Secreto Vaticano, se incoaron en Zaragoza, pero no han prosperado. Esos son. Cuando lleguemos al juicio final, pues a lo mejor habrá que preguntárselo al Señor, ¿qué hay en Aragón para que no salgan santos, que no sean mártires? A lo mejor con el nuevo delegado de la causa de los santos de Zaragoza, pues a lo mejor cambia la... Tampoco hay ningún delegado que sea santo. Bueno, yo quiero decir una cosa que me llama mucho la atención. Casi todos los chinos católicos que hay
en la ciudad de Zaragoza tienen que ver con este mártir, ¿no? Sí. Bueno, a mí me he quedado muy sorprendido, gratamente sorprendido. Eso es lo que nosotros siempre defendemos, pero está diciendo una gran realidad. Realidad que tiene que ser, hay que darla más a conocer, ¿no? La eficacia apostólica de los mártires, ¿no? Sí. No lo puedo decir yo, sino en todo caso el párroco de San Valero, aquí presente. ¿Qué quieres que diga? Dime lo que quieres que diga, lo digo. Tú dime lo que quieres que diga, yo lo digo. De la presencia de... Es que es muy curioso la misa de los domingos por la tarde, oír una misa rezada y cantada en chino. No te enteras de nada, pero resulta curioso. Bueno, sobre San Joaquín Rollo, además, decir que nuestro misionero bandera de Aragón, que son Esteban Aranaz, que a estas horas está volando de vuelta para España para sus vacaciones, pues está haciendo una verdadera labor también de difusión de la obra de San Joaquín Rollo en China, ¿no? Es muy conocido. Y evidentemente, porque luego también, digo, es una providencia, ¿no? Como pasa con casi todos los inmigrantes, proceden todos del mismo lugar, es una provincia al sur de China, como nos ha dicho don Juan Ramón, que es donde la zona evangelizada por los dominicos y con la presencia de San Joaquín Rollo, ¿no? Y incluso creo que don Esteban está creando allí un instituto de estudios, una cosa así, con el nombre de Joaquín Rollo, para fomentar precisamente esos estudios históricos, ¿no?, de la presencia y de la influencia de estos santos mártires en China, ¿no? Y evidentemente, pues, después lo diremos, la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos siempre, ¿no? Siempre.